Se nos pide que encontremos el valor exacto de la expresión. Se nos da seno de 2 veces tangente inversa de 5/12. Lo primero que debes reconocer aquí está esa tangente inversa. De 5/12 es igual al ángulo θ, donde el valor de la función tangente de θ es igual a la entrada del función tangente inversa, que en este caso es 5/12. Y el ángulo θ debe estar en el intervalo abierto de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Así que de nuevo, si dejamos tangente inversa de 5/12 ser igual a θ, entonces puede decir que la expresión dada es igual a seno 2θ. Y ahora vamos a modelar el ángulo θ en el plano de coordenadas y boceto del triángulo de referencia. Debido a que la tangente valor de la función es positivo, sabemos que el ángulo θ está en el primer cuadrante, así que digamos que este es el ángulo θ. Vamos a bosquejar el triángulo de referencia. Debido a que la función tangente es igual a 5/12, hacer una etiqueta del lado opuesto 5 y el lado adyacente 12. Y ahora para determinar la longitud de la hipotenusa usando teorema pitagórico, podemos reconocer esto como un 5, 12, 13 triángulo recto, y por lo tanto, la hipotenusa es 13. Bueno, vamos a verificar esto usando el teorema pitagórico, y vamos a utilizar el teorema pitagórico en forma de c cuadrado. Equivale a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a dejar que a sea igual a 5 y b sea igual a 12, lo que nos da c al cuadrado es igual a 5 cuadrados. Más 12 al cuadrado. Y por lo tanto, c al cuadrado es igual a 25 más 144. 25 más 144 es igual a 169, dándonos c cuadrado es igual a 169. La hipotenusa siempre es positiva, así que ahora tomaremos el principio raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y puesto que 13 veces 13 es igual a 169, c es igual a 13. Ahora que tenemos completó el triángulo de referencia, ahora podemos evaluar el seno 2θ usando la identidad de doble ángulo para seno. Aviso seno 2a es igual a 2 veces seno por coseno a, que nos da afirmar 2θ es igual a 2 veces sin θ veces coseno θ. Bueno, sin θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que nos da 5/13. Y coseno θ es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, que nos da 12/13. Queremos 2 como una fracción, tiene un denominador de 1. Multiplicando en el numerador, tenemos 2 veces 5 veces 12, que es 120. En el denominador, tenemos 13 veces 13, que es igual a 169. Y esta fracción no simplifica. Así que ahora tenemos el valor exacto de la expresión original, 120/169. Espero que hayas encontrado esto útil.